Bueno, que los patitos, estamos al día 25 de junio, pero de 1978. Un día como hoy, pero entonces, Argentina conquistaba la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1. Y varias cosas que decir. Eh, una es el hecho de dónde se jugó el Mundial. En Argentina, de la dictadura. Segunda, la Argentina de fútbol. ¿Qué es lo que pudo hacer? Y finalmente, Países Bajos. Siendo es que en el fútbol, y esto, podemos ligarlo a la Superliga y a otras cosas que tal vez sea lo más interesante comentar. Mm, Hay países, en cuanto a selecciones, hay equipos de clubes que tienen nombre, mucho nombre. Pero esto, como cualquier otra cosa, es una energía renovable, porque no es una foto fija. Y digamos que si el Nottingham Forest, ¿no? O posteriormente Leicester ganando una Premier League pudieron tener nombre. Luego se ha visto que esto flaquea, lo mismo que el Deportivo da Coruña, con homenaje a Xavier Grandío, digamos que tuvo una época grandiosa, lo mismo que el Málaga, tuvo un momento más puntual. El Málaga tuvo un momento más puntual a la hora de tener éxitos. Incluso el Rayo iba a volver a competiciones europeas. En aquel caso fue por juego limpio. Mm, Pero ciertamente esta situación de equipos grandes, bueno, el Bayern grandísimo, pero lo que pasó a la Juventus y al Milan con ¿quién era el Nápoles antes de la llegada de Maradona a su equipo? El Mezzogiorno italiano, con los equipos respecto de también la Alemania Oriental, en la Alemania actual, a pesar de Leipzig, pero tiene que ver con Red Bull y el Salzburgo. ¿Hasta qué punto dinámicas de fondo pueden condicionar también geográficamente, no solamente políticamente, los equipos que puedan tener éxito o no, y el aparecer y desaparecer como el Guadiana, ahora que está en el Candelero, el Mirandés, pero digamos que el Numancia tuvo también su momento estelar, ¿eh? La situación aquella de Mata Gigantes, cuando caían un año sí y otro también en la Copa, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Alcorconazo. Bueno, a veces es complicado identificar porque a fin de cuentas el fútbol es una pelota y dos equipos de 11 jugadores. Y lo que puede pasar es, bueno, pues cualquier cosa. Lo digo porque, en buena medida, se dice, el ganador se lo lleva todo, como diría Ava, pero a veces se olvida al ganador porque el perdedor de las finales puede tener un juego espectacular. Le pasó a Países Bajos. Países Bajos perdió en el 74 y en el 78. Dos mundiales consecutivos. Pero la naranja mecánica con Johan Cruyff, Neskens y todos aquellos queda en la memoria, bueno, quizá uno de los más jóvenes, que tengan ahora veintipocos años, pero los que hayan nacido con el milenio. Pero digamos que la gente más o menos veterana o que ha podido ver a esta gente luego reconvertida en entrenadores, precisamente le sucedió a Xavier Gandillo que se hizo del deporte en una época importante para el Fútbol Club Barcelona con Johan Cruyff en los banquillos, no ya como jugador que lo había sido, pero como entrenador en ese Dream Team que obtuvo la primera Champions, que durante mucho tiempo fue la única Champions del Barça, en el año 92 en el estadio de Wembley, con aquel lanzamiento de Ronald Koeman. Luego Messi cambió todo. Messi se lo cambió todo, precisamente Messi de Rosario, Argentina. Países Bajos tuvo ciertamente ese momento en el que el perdedor brilla más que el ganador. Pasó con Argentina, pero como espectador, me refiero al Mundial 2014, en esa semifinal, Alemania 7, Brasil 1, en el que la gente seguramente acabará recordando, y la gente
tendrá más impacto de esa semifinal que la propia final de Alemania 1, Argentina 0. Porque la espectacularidad, el juego bonito, curiosamente, el juego bonito de los alemanes, con lo cual es rarísimo, porque los alemanes eran Kartoffeln, bien cuadrados a la hora de hacer el fútbol. Pero, digamos que, en cierta medida, se vieron insuflados por el espíritu de Del Bosque y de Luis Aragonés y de Xavi, de Iniesta y bueno, pues parece que tuvieron un partido espectacular precisamente contra Brasil, que ya no carbura, no funciona. Ya, y Ancelotti va a ser muy querido, tal vez, pero en el terreno deportivo, no, no. Pero sí, eso es lo que a veces sucede, que el perdedor puede tener esta situación de tener la memoria de su lado, de haber hecho un esfuerzo importante, porque, claro, cierto es que el campeón se lleva el trofeo, pero uno puede llevarse un trofeo haciendo un juego plano, pero teniendo el beneficio, que es que la pelotita entre en la red contraria y evitar que la pelotita entre en la propia y tener más pelotitas en la red contraria que en la propia. Esto, evidentemente, pareciera una cosa simplificada e infantil, pero en buena medida todo lo que rodea al fútbol está en función de esta situación y la situación de defensa y de ofensa, de medio campo, de la organización táctica y estratégica, a veces confluye respecto de ser una forma no cruenta de guerra. Con lo cual se utilizan también tácticas que uno podría utilizar en el campo de combate, pero con 11 soldados, 11 combatientes patrióticos. Por eso, en buena medida, la situación de selecciones. En el caso del Estado español, habría que decir que, en buena medida, catalanes y vascos tuvieron la preeminencia pensando en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920. Y que tuvo bastante que ver el hecho de que en el Estado español no hubiera guerra mundial, teniendo en cuenta de que por motivos obvios en el año 2016 no iba a haber Juegos Olímpicos, se anularon, lo mismo que se anularon en el año 40 y en el año 44. Luego en Londres hubo en el 48, en el 16, pero antes, en el 15 ya, en 1915, hubo selecciones de estas, de comunidad autónoma que se diría ahora, de nacionalidad o de naciones, jugando pro selección española del año 1920. En 2020 se hubiera celebrado eso, el centenario, pero claro, había pandemia. De la primera participación de la selección española, que fue en esos Juegos Olímpicos de Amberes. Y ahí ciertamente nos encontramos con una situación curiosa. En la idea de que bigger is best. Cuanto más grande es mejor. Otra cosa es ciertamente en el ámbito británico, que luego tendrá importancia precisamente para Argentina, esa victoria 2-1 contra los ingleses. Dije bien, ingleses, no británicos. En cuanto al fútbol, antes incluso de la fundación de la FIFA, hubo torneos, no solamente en fútbol, sino también en otros deportes, especialmente en rugby, donde competían las naciones: Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra, Francia. Ahí está el 5 naciones, histórico, en el tema de rugby. Y también en fútbol, hasta el punto de que en 2012, cuando hubo los Juegos Olímpicos, la cuestión automática deberían de haberle dado a Inglaterra, no al Reino Unido, pero lo decidieron así. Darle, en cuanto al campeonato masculino de fútbol, darle al Reino Unido, a la selección de Reino Unido, el hecho de tener una participación. No había habido una selección de Reino Unido, jamás, y probablemente creo que no la ha vuelto a ver, o no debería haberla habido. Por supuesto, los escoceses dijeron que no participaban de ese engendro. Los irlandeses tampoco, que no querían saber nada de eso. Ryan Giggs participó
con, creo que un compañero, el único galés que estuvo allí participando dentro de esa selección inglesa, hasta el punto de que, a pesar de llevar los colores del Reino Unido, les pusieron el himno inglés. No el God Save the Queen, sino Rule Britannia. Lo cual fue el insulto supremo para con estos par de galeses que estaban dentro de esta selección engendro. Por eso tiene su interés el recordar ciertamente que a veces bigger is best, better, no significa nada, porque en el año 2004 Grecia, la insignificante Grecia de Otmar Hitzfeld, entrenado por un alemán, ganó a la Portugal que ejercía de anfitriona en aquella Eurocopa. Y por supuesto, en 1992, una selección como Dinamarca, que había sido eliminada, no había sido clasificada, pero por la situación de guerra en la zona de Yugoslavia y haber sido descalificada precisamente por asunto bélico, esta realidad de que era imposible que hubiera una selección, porque estaba dentro de una guerra intestina, el tema de los Balcanes, precisamente desde el año 91, el año anterior, a Dinamarca, que estaban de vacaciones ya, se les llama y ganaron. Gente que estaba de vacaciones, de un país pequeñito que no tenía esa tradición de ganar torneos internacionales y todo esto. Esto, ¿a qué voy? De que, por un lado, Países Bajos. Alguien que puede no ganar, pero la memoria colectiva le da un plus a la hora de recordarles. No hace falta ser ganador para ser alguien memorable, sobre todo por asuntos en donde pueden... Claro, es que en un partido puede haber 70 minutos de juego bonito de, por ejemplo, Países Bajos en este caso, pero una jugada aislada, sobre todo si no han tenido tanto éxito, jugadas pequeñitas, de momentos puntuales, pueden desbalancear un marcador que no es el reflejo de los 90 minutos que se han jugado. Y por tanto, una cosa es el recuerdo del espectáculo dado y otra quien gana el partido. Puede estar disociado. Por supuesto, esto tiene que ver no solamente con las selecciones, sino con los clubes. La búsqueda de que cuanto más grande mejor, pues puede uno llegar a pensar de que con Felipe II, entonces los argentinos, como los de los Países Bajos, habrían jugado en la misma selección, la de España. La de España. Así que, ciertamente, es como esos chistes de van a jugar España y Portugal y sale Felipe II diciendo ¿contra quién? O van a jugar Austria y Hungría y sale el último emperador austrohúngaro diciendo ¿así? ¿Contra quién? Esos juegos de historicidad bastante curiosones. Por tanto, cuando uno se acerca a esta situación de Argentina contra Países Bajos, pues no puede sino olvidar el hecho de que Uruguay es el primer ganador en el año 30, pero también en el 50, de dos Copas del Mundo. De recordar ciertamente de que Argentina tiene tres después del Mundial de Qatar de 2022 de Messi, Leo Messi. Ciertamente en los últimos años, antes del Mundial de 2022, desde comienzos del siglo XXI, sucedía una cosa curiosa, y era que en buena medida llegaba a un punto en cuartos de final, pero sobre todo también en semifinales, pero también a veces en cuartos, de que decías, se ha terminado el Mundial. Este Mundial se convierte en una Eurocopa. ¿Por qué? Porque desde ese punto no había equipos de otras partes del mundo. Esto se puede verificar en el Mundial de 2006, de 2010, de 2014 no, 2018 sí, que eran esas situaciones en las que Europa dominaba, incluso en las clasificaciones finales de ese knockout. Y bueno, ciertamente esto resulta curioso, pero bueno, Argentina ganó el Mundial del 86, el Mundial de Maradona, en el Estadio Azteca, en México, con lo cual tiene tres, el 78, el 86 y el 2022. El 2022 era el Mundial de Messi, el del 86 es el de Maradona,
Como ha comentado en un conversatorio Gustavo Bedler, cuando Pelé se lesiona y no llega a jugar la fase final propiamente, knockout y todo esto en el primer mundial en el que es convocado, los compañeros ganan el mundial, con lo cual los compañeros son ganadores del mundial. Pero digamos que Maradona entonces, al dar el plus en el 86, es el que hace que sean los ganadores. El tema de la mano de Dios, el tema de Malvinas, precisamente del 82, toda esta situación. Pero es que ciertamente nos remite a el 78, el Mundial de Kempes, de Valdano, de varios jugadores que luego serían olvidados precisamente por el ocaso respecto de Maradona, que nunca ganó una Champions. Messi haya ganado unas cuantas. Eh, y Messi tiene mejor palmarés que Maradona, pero Maradona sigue teniendo a los maradonianos y un juicio por su fallecimiento que fue anulado y vuelto a empezar desde cero. Esto lo escuché en Aruseros en su momento. Pero bueno, dejando de lado las mañanas en la sexta, en la televisión española, de lunes a viernes, tenemos ese asunto de la dictadura. En 1978, lo mismo que había pasado con otras, como por ejemplo Mussolini en el año 34 y en el año 38, fue el momento en el que utilizaron al equipo de fútbol y al país con el mundial en la doble vertiente. Una, la del equipo de fútbol que acaba ganando el mundial. Y la segunda, por el tema del país como escaparate para ponerse en una situación parecida a la de los Juegos Olímpicos del 36 en el caso de Alemania. Una dictadura, me da igual de derechas, de izquierdas, porque a fin de cuentas es una dictadura totalitaria que trata de oprimir a la propia población, en donde la escuela, aquella infame de la Armada, con los desaparecidos, con todo lo que supuso esa realidad de la muerte de los hijos entregados. Por lo tanto, hay mucho dolor en Argentina. Cierto es que está ese... la película que refleja el juicio del 85, después precisamente de la caída de la dictadura a propósito de las consecuencias de la guerra en Malvinas, que fue una especie de intento aglutinador, lo mismo que se utilizó el fútbol como un elemento aglutinador respecto de lo que era la situación. Estaba todavía 5 años antes de que Raúl Alfonsín, por la Unión Cívica Radical, obteniera la victoria en aquellas elecciones históricas y se produjera un cambio para tratar de alcanzar ese punto 2 añitos después, como es el juicio contra los líderes de la dictadura, a pesar de que luego llegaría Menem, hubiera indultos y bueno, todo tipo de cosas, pero era ciertamente todavía pronto para todas estas realidades. Utilizar el fútbol, a veces hay gente que piensa, el fútbol no es política. El fútbol es política desde toda la vida, porque he situado el asunto respecto de Benito Mussolini en el año 34 y 38, en el segundo y tercer mundial de fútbol organizado por la FIFA. Eh, También nos encontramos con esa imagen, a pesar de que no sea exactamente fútbol, pero aquel domingo sangriento implicado en la película Michael Collins, en donde un equipo militar británico entra en Irlanda y ametrallea no solamente a los equipos, sino también a las gradas, en una situación bastante triste y lamentable de la propia historia del conflicto anglo-irlandés. Así que, finalmente, el deporte ha sido soporte, ha sido escenario, ha sido parte también de la política, parte de los conflictos, parte de estas realidades. El que no quiera verlo, pues tiene un problema. Por lo tanto, en esas tres cosas que quería decir respecto de 1978 Argentina, esa conquista tenía un trasfondo importante a la hora de lo que se podía o no informar, de lo que estaba sucediendo en Argentina en ese momento, de una dictadura, de si se debió haber mantenido la convocatoria en Argentina, sabiendo que había una dictadura después de un golpe de Estado, y no haber sustituido esa realidad, y luego, ciertamente, qué consecuencias habría habido de haberla sustituido, eh, y cuál habría sido el nuevo estándar, teniendo en cuenta de que en 2022 hubo el tema de Qatar, precisamente. Eh,
y toda la corrupción que venía respecto de FIFA y todo aquello. Ciertamente sería un asunto largo de cómo se eligen las sedes, si en un momento dado hay casuísticas que pueden llevar a la sustitución de una sede, porque luego otros pueden utilizar ese principio para sus propios fines y beneficios. Pero ciertamente cuando Bill Clinton vio que no era Rusia y Estados Unidos los que se llevaban consecutivamente los mundiales, lo mismo que hubo luego para Los Ángeles y París 2024 y 2028, se cabró bastante y hubo consecuencias para FIFA y encarcelamiento de sus principales líderes. Hubo venganza. Y en 2026 el Mundial para Estados Unidos con adláteres en Canadá y en México, sí, pero fundamentalmente el Mundial es para Estados Unidos como sede, como ya lo hubo en 1994 con el tema de Maradona y esa... Bueno, pero bueno, sería largo y prolijo y seguramente no habría una explicación, a pesar de que creo que Gustavo dio alguna en aquel conversatorio. Pero bueno, ciertamente mejor lo dejamos aquí. Países Bajos, país memorable, con el tema de ser una selección de esas que, como ciertos clubes que jugaron muy bien, pero no obtuvieron el premio del título, obtuvieron sus campeonatos. El tema de obtener una victoria, la Copa Mundial, 3, y esta está manchada en cierta medida por el hecho, ciertamente, el tercer punto, como es que ese 25 de junio de 1978 Argentina era una dictadura, con desaparecidos, con dolor y con muerte, y con secuestrados niños. Así pues, ciertamente la memoria debe ser completa y debe incorporar todos los elementos a la hora de recordar esta efeméride que con el tiempo seguramente ha quedado únicamente en el primer título de Argentina como mundialista. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.